Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Somos la familia vallejena número 2, alumnos de la Universidad César Vallejo. El día de hoy presentaremos como proyecto de difusión cultural con respecto al cuento El viaje alrededor del porvenir y la vida de César Vallejo. Esto es tan solo una muestra de la maravillosa obra de que fue en la vida real el gran escritor César Vallejo Mendoza, que es sin duda un referente de la literatura mundial y quizás el máximo representante de la literatura peruana. César Vallejo nos demuestra que mediante sus obras podemos buscar un mejor futuro donde primen los derechos humanos. Por ello, es necesario conocer su vida y qué es lo que lo motiva a ser un gran autor para poder destacar en sus obras. Acompáñenos. Aspectos bibliográficos sobre Vallejo. Les hablaremos un poco acerca de la vida de César Abraham Vallejo Mendoza. Ortiz Canseco, en el año 2010, nos relata sobre César Vallejo, poeta peruano que vino al mundo el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, una población típica andina ubicada en una altitud de aproximadamente 3.100 metros sobre el nivel del mar. También era capital de la provincia del mismo nombre en el departamento de La Libertad. La localidad de Santiago de Chuco carecía de una escuela secundaria, por lo que a la edad de 13 años, el joven Vallejo tuvo que tomar la decisión de emigrar a la ciudad de Huamachuco para continuar sus estudios en el Colegio Nacional de San Nicolás. Esta mudanza implicó separarse de su familia paterna y vivir en una pensión ubicada en la calle de Chorro. Fue un periodo de sacrificio y autodeterminación para Vallejo. Tras completar su educación secundaria en 1908, Vallejo no pudo ingresar inmediatamente a la Universidad de Trujillo, debido a las dificultades económicas que atravesaba su familia. Durante estos 5 años de espera, comenzó sus estudios universitarios tanto en Trujillo como en Lima, pero las adversidades financieras lo llevaron a buscar empleo en las minas de Quirubilca. Además de trabajar en las minas, Vallejo asumió roles como preceptor y ayudante de cajero en diversas haciendas de la región. Ciertamente, la infancia de Vallejo pasó por varias dificultades en su lugar de nacimiento, tanto económicas como psicológicas. Esto también destaca lo perspicaz que fue Vallejo al tomar sacrificios para poder estudiar y salir adelante, en cuales se destaca tener que mudarse a Huamachuco para poder continuar sus estudios, hasta tener que trabajar en las minas de Quirubilca. Finalmente, los desafíos que tuvo César Vallejo en su juventud contribuyeron al poeta para moldear su identidad y carrera. Los mineros salieron de la mina, remontando sus ruinas venideras, fajaron su salud con estampidos y elaborando su función mental, cerraron con sus voces el socavón en forma de síntoma profundo. Era de ver sus polvos corrosivos, era de oír sus óxidos de altura, cuñas de boca, yunques de boca, aparatos de boca. Es formidable El orden de sus túmulos, sus inducciones plásticas, sus respuestas corales, agolparándose al pie de ingenuos percances. A hirente amaguidura conocieron los trístidos y tristes. Imbuidos de metal que secaba, de metaloides pálido y pequeño, craneados de labor y calzado de cuero de Vizcacha, calzados de senderos infinitos. Y los ojos del físico llorar, creadores de la profundidad, saben, a cielo intermitente de escalera, subir mirando para abajo, saben bajar mirando para arriba. Mujeres hasta abajo sus mujeres, mucha felicidad para los suyos. Son algo portentoso los mineros, remontando sus ruinas venideras, elaborando sus funciones mentales. Y abrieron con sus voces el socavón, en forma de síntoma profundo, loor a su naturaleza amarillenta, a su linterna mágica, a sus cubos y rombos, a sus percances plásticos, A sus ojazos de 6 nervios ópticos, y a sus niños que juegan en la iglesia, y a sus tácitos padres infantiles. ¡Salud, oh creadores de la profundidad! Es formidable. A eso de las 2 de la mañana despertó el administrador en un sobresalto, tocó el botón de la luz y alumbró. Al consultar su reloj de bolsillo, se dio cuenta de que era todavía muy temprano para levantarse. Apagó y trató de dormirse de nuevo.
Hasta las 3:30 pude tener un buen sueño. Su mujer parecía estar sumisa en un sueño profundo. El administrador ignoraba de que ella le había sentido y que en ese momento estaba también despierta. Sin embargo, los dos permanecían en silencio, el uno junto al otro, en medio de la completa oscuridad del dormitorio. Hace 2 años estaban casados. Una hija de 3 meses dormía en su cuna, en la habitación continua a cargo de una nodriza. El administrador se casó con Eva, no porque la quisiera, sino por conveniencia, pues ésta tenía un lejano parentesco con don Julio, patrón de la hacienda. Mas la dadida mayor no había sido todavía recibida, aunque ya estaba prometida. El día en que nació la hija del administrador, la mujer y el patrón dijo a su marido a la hora de cenar: ¿Sabes una cosa? El patrón, cuyo despostizo y crueldad no exceptuaba ni a su mujer, movió negativamente la cabeza. Eva ha dado a luz esta mañana y la criatura es mujercita. Choncha, ¿no sabes ser un chico? ¿Por qué no hacer un chico hombre? Hablaba pronunciando las palabras como chino, que ignorase el español. Lo hacía por hábito de soberbia y de dominio. Así, pues en el actual patrón creció servido por chinos. Nada importaba que ahora no se tratase ya de culies, sino de indígenas de la Sierra del Perú. Su lenguaje resultaba, por eso, de un ridículo no excepto de una aureola feudal y sanguinaria. Don Julio, aquella noche del nacimiento de la hija del administrador, había llamado a éste a su escritorio después de cenar y le dijo severamente. El administrador, de pie y en actitud humilde, se puso colorado de la emoción al sentir honrado con el hecho de que el patrón se interese así por la vida de los suyos. Una mezcla de orgullo y de pudor le estremeció ante las palabras protectoras del patrón y no supo qué contestar. Sonrió penosamente y bajó la frente. El patrón añadió entonces parentalmente: ¿Por qué no haces un chico hombre? ¿Por qué no haces un chico hombre? Te regalo 10.000 soles. Después dio a don Julio unos largos pasos con sus enormes piernas de gigante y salió del escritorio, sin dejarle tiempo al administrador para darle las gracias por tamaña sorpresa. Desde entonces el administrador vivía con la consonante preocupación de engendrar un hijo hombre. Inmediatamente se apresuró a comunicar la noticia a su mujer. Ambos cónyuges empezaron a soñar día y noche en aquel alumbramiento de un hijo hombre que les traería los 10.000 soles promedios, día y noche. Y esta noche en que el administrador ya no podía conciliar el sueño, vino a su mente de súbito la idea de regalo prometido por el don Julio. Si el administrador lograba engendrar un hijo macho, sería una cosa formidable. Pero ¿cómo lograrlo? Más de una vez se había hecho él y su mujer esta interrogación. La pareja pasaba noches ardidas de esfuerzo y ansiedad. Había ocasiones en que Eva se sumía en un silencio abstracto para luego exclamar de pronto, besando sudorosa en su marido: Yo creo que ya, ahora sí. No creo que no. Esta es una broma. Muchas veces era el administrador quien solía exclamar en el instante preciso de su goce. Ya. Al contrario, se demostraba escéptica, aunque no se atrevía a desalentar a su marido, y más bien le respondía con jedante y débil voz: Probablemente sí. El administrador, al recordar esta noche de insomnio, todas estas escenas y luchas por los 10.000 soles prometidos por don Julio, se puso de mal humor. Se dio una vuelta brusca en la cama y lanzó un rufijo de cólera. Oyó el bufijo rabioso de su marido y de golpe comprendió en qué estaba pensando Arturo. Meditó por un momento y fingió despertar solamente en ese instante, acercándose a ciegas sus carnes desnudas y cálidas al cuerpo de su marido. Después le echó el brazo sobre el hombro y siguió agitándose y rodándose por él. Por su parte, Arturo se dio la reflexión de la necesidad de ser
tenaz en su propósito y de no abandonar por ningún motivo la empresa de los 10.000 soles. Unos minutos después tomó a su turno por la cintura y su mujer y se besaron sin pronunciar palabras. Pero en esta vez la empresa abortó completamente, pues 7 meses más tarde Eva daba luz a una mujercita. Buenas tardes, mi nombre es Franz, soy estudiante de programación, tengo 34 años, tengo un negocio, soy una persona independiente y en mis pasatiempos me gusta leer y qué no más que leer a un baluarte peruano como es Vallejo. El propósito de la narrativa de viaje alrededor del porvenir es explorar y comentar sobre las dinámicas sociales, las expectativas de género y las tensiones económicas en la sociedad, utilizando la historia de la pareja, promesa, del patrón como un medio para examinar críticamente la sociedad y sus expectativas. Bueno, Viaje alrededor del porvenir aborda varios temas importantes. Algunos de los temas incluyen las expectativas y presiones sociales, desigualdades económicas, el género y roles tradicionales, la ironía, la crítica social y la económica. Estos temas se entrelazan a medida de que se desarrolla la historia, y la ironía del desenlace contribuye a la crítica social y a la reflexión sobre las expectativas, obviamente, ¿no?, impuestas por la sociedad y las dinámicas económicas. El administrador experimenta una evolución caracterizada por la presión social. Está marcada por su inicial sumisión a las expectativas externas, su lucha por cumplirlas y la posterior confrontación con la realidad, lo que lleva a una reflexión sobre las dinámicas sociales y económicas de su entorno. Viaje alrededor del porvenir fue escrito en 1923, un periodo en el que Vallejo estaba inmerso en un ambiente cultural y político marcado por la Revolución Rusa, en tensiones sociales y las injusticias económicas en América Latina. Vallejo, siendo un poeta comprometido con la realidad social de su tiempo, utilizaba su obra para explorar y criticar estas cuestiones. En este cuento en específico, es plausible pensar que Vallejo estaba comentando sobre las desigualdades sociales y económicas, así como sobre las expectativas de género arraigadas a la sociedad de su época. La historia del administrador y su obsesión por cumplir con las expectativas del patrón puede interpretarse como una sátira de las jerarquías sociales, la presión económica y las normas de género que prevalecían. La ironía del desenlace, donde la pareja tiene una hija en lugar del hijo deseado, podría ser una manera de Vallejo de subsistir las expectativas y resaltar la arbitrariedad sobre las promesas basadas en estereotipos de género. La obra podría estar destinada a provocar la reflexión sobre la absurdidad de ciertas normas sociales y las injusticias asociadas. En última instancia, Vallejo tenía una inclinación a cuestionar y desafiar las estructuras sociales establecidas a través de su escritura. Y es probable que el viaje alrededor del porvenir sea un reflejo de su perspectiva crítica y su compromiso con la exploración de temas sociales y económicos de su obra. Conclusiones. En el cuento plantea una narrativa que revela una estructura social y opresiva de desigualdad, donde los personajes principales son el administrador y su esposa, Eva. Se encuentran sujetos a las promesas y expectativas del patrón de una hacienda, Don Julio. La historia refleja la idea que el poder y la riqueza pueden manipular y controlar a aquellos en posición económica inferior, subyugándolos en sus propios intereses y caprichos. Se puede extraer en este relato la presentación de la manera del dinero y el poder pueden influir en la vida de las personas, incluso en el asunto íntimos y personales como la familia y la crianza de los hijos. El enfoque del deseo obsesivo de tener un hijo varón, motivado por la promesa de recompensa económica, ilustra cómo las expectativas impuestas por la figura de autoridad pueden moldear acciones y decisiones de los propios individuos, incluso en sus asuntos tan delicados como la concepción y la paternidad. En la última instancia, el cuento pone en relieve la importancia de resistir la influencia negativa de las jerarquías del poder.
y de no dejarse llevar por promesas vacías que pueden manipular y distorsionar la verdadera esencia de la vida familiar, la felicidad. La historia invita a reflexionar sobre la importancia y la honestidad de la integridad y autoidentidad en la vida, así como sobre la necesidad de resistir la opresión y la manipulación en todas sus formas. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante.